Bueno, la definición de osteoporosis es una definición que rige desde el año 2000 y que consiste en que hay una pérdida de masa ósea que deteriora la microarquitectura, lo cual favorece o predispone a fragilidad ósea que termina con el acontecimiento de la fractura. El diagnóstico de osteoporosis, ¿cómo se hace? Primordialmente, como todo evento médico, a través de una correcta historia clínica, que nos puede hablar de una cantidad de factores secundarios o primarios, nos puede contar la historia de la paciente. Esto se condice con un examen físico donde se toma la talla de la paciente y se observa su columna. Ahí la paciente nos relata si realmente perdió peso, si ha tenido episodios de dolor, si ha estado tomando corticoides, si ha tenido despeños diarreicos. Una buena historia clínica y un buen examen físico ya nos orienta en cómo poder hacer un diagnóstico más sutil. Luego pasamos al laboratorio, que no necesariamente tiene que ser ni costoso ni sumamente exhaustivo. Muy pocos elementos y de muy bajo costo, como puede ser un hemograma con una eritrosedimentación, un calcio sérico, una fosfatemia, una creatinina, una fosfatasa alcalina y un calcio-creatinina en orina de 24 horas, que tiene un costo bajísimo, nos orientan a descartar un mieloma múltiple, en el caso de una anemia con una eritrosedimentación elevada, calcio, fósforo, fosfatasa alcalina con creatinina baja y todos esos valores dentro de un rango entre normal y bajo, con un calcio-creatinina bajo, nos hace pensar que o hay una mala absorción o hay un déficit de vitamina D, un calcio alto, un fósforo bajo, una fosfatasa alcalina alta, nos está hablando de que a lo mejor estamos en presencia de un hiperparatiroidismo primario, un calcio bajo, un fósforo alto, una fosfatasa alcalina alta y una creatinina alta, seguramente nos habla de una falla renal, es decir, simplemente con valores de muy bajo costo, orientan estudios que posteriormente van a resultar mucho más costosos. Luego podemos realizar una radiografía, de hecho que es muy importante una radiografía de columna dorsal y lumbar, generalmente lateral, y con eso evaluamos si existe algún tipo de disminución en alguna de las vértebras, cuando disminuye la parte anterior en relación a la parte posterior, a nivel de las dorsales, podemos estar hablando de que ha habido una microfractura o una disminución de la estatura de la vértebra que nos habla de un proceso, de un principio de fractura vertebral. Mientras que por el contrario, a nivel lumbar, lo que existe es un incremento de la biconcavidad que, según sea el grado, puede hablarnos o no de un estadio más grave de fractura vertebral. Y ahí finalmente vamos a la metodología que universalmente se conoce y reconoce como diagnóstica de osteoporosis. Se realiza en un equipo de tabla con una doble absorciometría de rayos X, la asignatura es DXA, la nomenclatura es DEXA, y consiste en un estudio que tiene tantos errores como muy buenas calificaciones. No se hace el diagnóstico de osteoporosis por una densitometría, a pesar que la sinonimia que estableció la Organización Mundial de la Salud en el año 94 sigue vigente. La normalidad es hasta -1, entre más 1 y -1 del T-score, que es la relación de la densidad mineral ósea de ese momento con respecto a una base de datos de referencia de adultos jóvenes normales. El Z-score es la relación que existe con una base de datos de referencia de adultos de igual sexo y edad. Entre -1 y -2,5 se habla de osteopenia y por debajo de -2,5 se habla de osteoporosis. Pero lo que es importante recordar es que esto aplica para las mujeres posmenopáusicas y aplica para los hombres mayores de 50 años.
De ninguna manera la asignatura del T-Score se aplica a las poblaciones entre 5 y 20 años, en mujeres premenopáusicas y en hombres menores de 50 años. Y dejamos la densitometría para el final, porque una densitometría lo que hace diagnóstico es de que existe una masa ósea baja, pero no sabemos si el individuo lo aportó toda su vida, si es el máximo que pudo alcanzar, y también se ha visto que muchas veces con poblaciones que tienen masas óseas normales densitométricamente, presentan fracturas, y esto determina como que no sea el método más exacto como para determinarlo.